Lo pienso y lo digo, Mercedes. Es el segmento de nuestro compañero Martín Urrizaiki. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen día para todos. Muy buenos días. Muy buen miércoles. ¿Cómo lo trata el día bisagra de la semana? Excelente. Sigue con todas las ganas. ¿Usted tuvo contacto con Raúl Álvarez, no? Sí, lo vi el fin de semana. El viernes. Suerte. Sí. ¿Y? Suerte. No, muy bien. Estuvimos charlando, nos sacamos una foto, después ya se las voy a mostrar. Bueno. No, muy bien. Bueno, qué suerte tiene. Yo no lo he podido ver todavía. Sí, bueno, sí, yo lo encontré con Adriana también, así que les mandamos un saludo a los dos. Muy bien, ya lo voy a ir a visitar. Bueno. ¿Qué trajo para hoy? Bueno, vamos a hablar de educación. Estamos en una semana en la que han comenzado las clases ya en todo el país. La provincia de Buenos Aires comenzó esta semana y ya han comenzado entonces el dictado normal de clases en todo el país, con algunos conflictos. Sí. Sabemos que hay provincias que siguen todavía discutiendo cuestiones salariales. Pero en el medio de eso, una polémica que nace a raíz de declaraciones de nada más ni nada menos que la viceministra de Educación de la Nación, Adriana Puigros, que es una de las pedagogas más destacadas que tiene la Argentina o de mayor reconocimiento en todo el país. Ha ocupado diferentes cargos en la gestión pública, en el área de educación, ha estado en el área de educación de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Felipe Solá, pero antes se había desempeñado en ciencia y técnica en el gobierno de Fernando de la Rúa, siempre ha sido una militante del justicialismo y actualmente ha sido nombrada como viceministra de Educación en el gobierno de Alberto Fernández. Secunda a Nicolás Trota, que es el ministro de Educación. ¿Por qué Adriana Puigros está en el ojo de la tormenta? Por declaraciones que este fin de semana hizo en una entrevista con el periodista Horacio Berbisky en su portal, El Cohete a la Luna. Berbisky la consultó sobre el curso de la educación en Argentina, sobre lo que estaban viendo y lo que se habían encontrado en el Ministerio de Educación, y allí Adriana Puigros tuvo unas declaraciones que podríamos decir poco felices, sobre la evaluación, sobre el acto de evaluar los conocimientos de los alumnos y evaluar las instituciones educativas también. ¿Qué fue lo que dijo Adriana Puigros? Evaluar no es un elemento de enseñanza, es un instrumento de control y de selección y está pensado desde una lógica empresarial. Lo que busca es reducir la cantidad de alumnos, de docentes, desde una idea meritocrática. Esto dijo Adriana Puigros. Después, y debido a la polémica que se suscitó, ha sido consultada por distintos medios y buscó explicar. Y dijo, no dije que la evaluación sea un elemento de control, pero sin ninguna duda la evaluación estandarizada ha sido usada como un elemento de control. Bueno, allí hay una partecita distinta, ¿no? Sí, una partecita distinta, pero cuesta mucho entenderla, ¿no? Que se ponga en duda el acto de evaluar, al menos en el sistema educativo como el que tiene hoy la Argentina y que es el adoptado por la mayoría de los países del mundo, ¿no? Evaluar es necesario. Lo de la evaluación estandarizada, me parece que ahí quiere hacer un marco, un quiebre a lo que había dicho anteriormente, digamos. Sí, lo que está claro es que hay ciertos sectores en la educación, muchos pedagogos que ponen en discusión la cuestión de la evaluación. Sin ir más lejos, el ex ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, que fue ministro de Educación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, había cuestionado en duros términos cuando desde el gobierno de Mauricio Macri se había avanzado, por ejemplo, con las evaluaciones Aprender, que permitían evaluar los conocimientos de los alumnos y las instituciones educativas, buscando conocer o tener un diagnóstico sobre la educación. Sí, se criticó mucho. El tema es un debate de larga data, no es algo que aparece ahora por las declaraciones de Adriana Puigros. En realidad, esto se viene debatiendo en el ámbito de la educación desde siempre. Nosotros lo hemos traído también a la mesa de Telediario Digital, de Telediario Federal, en más de una oportunidad. Y recordaba ayer cuando analizaba este tema que lo hablamos con José Tomás. José Tomás es un pedagogo también muy importante del interior del país. Hoy es el director general de escuelas de la provincia de Mendoza, el rango de ministro de Educación para la provincia de Mendoza. Dialogando con él sobre la cuestión de la evaluación, hablamos acerca de por qué era importante evaluar. Y esto nos decía José Tomás hace algunos meses nada más aquí en Telediario Federal. Y desde este lugar me parece fundamental el tema de las evaluaciones de Aprender. Creo que ha sido una de las políticas de este gobierno más sólidas y te diría con mejor perspectiva en cuanto a educación. Obviamente que no soluciona nada porque es solamente una evaluación, pero es el primer paso para solucionar algo. Los que trabajamos en educación entendemos que si una retroalimentación, y como digo yo siempre, formativa, o sea, para formar, no punitiva, sino para ver qué está mal para mejorarlo y para encontrar las formas de mejorarlo, sin eso es muy difícil mejorar, es muy difícil. Entonces, muy como decían ustedes, bueno,
¿qué hemos hecho con los Aprender? ¿Qué nos ha mostrado y qué solución nos da? Si es que nos da alguna solución. O qué ha hecho este gobierno. Bueno, yo creo que se podría hacer mucho más con los resultados que ya están. Pero lo que no se puede negar es que hoy tenemos resultados. O sea, hoy ustedes daban los números recién, sabemos que estamos muy mal en matemática. Bien. Y a pesar de que el año pasado había alguna mejora en lengua teórica, uno hasta las puede dudar a la mejora en lengua. Lo que también, por lo menos en Mendoza y en la Argentina, nos marcan los Aprender algo mucho más duro que los resultados netos, los que generalmente se publican, es que la escuela argentina tiene una segregación brutal según el nivel socioeducativo de la familia. Y eso la educación teóricamente es lo que viene a solucionar y hoy no lo está solucionando. Bueno, fíjense todo lo que permitió conocer el operativo Aprender, que puede ser cuestionable. Yo recuerdo que cuando el gobierno de Macri lo impulsó hubo muchas críticas porque precisamente decían es una evaluación estandarizada, no permite conocer ciertos contextos ni ciertas particularidades de los alumnos o los establecimientos educativos. Pero fíjense que a pesar de ser una evaluación estandarizada nos permitió conocer de un carácter aproximado el conocimiento que nuestros alumnos tenían en lengua, en matemáticas y en otras áreas del conocimiento. Pero además nos permitió conocer que la escuela cada vez estaba más segregada socialmente, que no estaba cumpliendo con ese objetivo que tiene la escuela de integrar o de igualar a los alumnos que llegan hasta la escuela, por lo menos en el caso de la escuela pública y lo que rige el Ministerio de Educación. ¿Por qué hay tanta reticencia a ser evaluados? ¿Por qué no se acepta la evaluación? Allí Adriana Puigros dejaba en claro que no está de acuerdo ni con la evaluación estandarizada de los alumnos, ni tampoco con la evaluación estandarizada de los establecimientos educativos. Está claro que el gobierno de Alberto Fernández no va a continuar con la evaluación periódica como fueron los operativos Aprender, y esto, a mi parecer, y seguramente de muchos pedagogos, será una muy mala noticia para la educación, porque no tener diagnóstico hace que sea muy difícil aplicar soluciones para los problemas que necesariamente está afrontando la educación. Vamos a escuchar una segunda parte de José Tomás. Él nos explica por qué los docentes y los directivos y demás se resisten a ser evaluados. Hace 4 años pasó todo lo que acabas de relatar. O sea, todo el mundo no, pero había mucha de la gente que estaba dentro del sistema que no quería ser evaluada. Una de los miedos que tienen todo el mundo con la evaluación es que sea punitiva. Es que por esto te paguen menos, que esté, digamos, sesgada para echarle la culpa a alguien particularmente, para echarle la culpa al docente, para echarle la culpa al sistema, para echarle la culpa para echarle una culpa. Cuando uno entiende que la evaluación es formativa y es para mejorar, se acaban los problemas. Yo no he encontrado, vos sabés que desde que me llamaste para hablar, me puse a buscar titulares de quién se quejaba del Aprender 2019. No encontré un titular de alguien que se queje de los Aprender 2019, que diga que con esto van a hacer ranking, que con esto van a echar docentes, que con esto van a cambiar a una educación mercantilista, a una educación de mercado. No hay más duda de que la única, el único fin de esto es mejorar la educación. Y me parece que el gobierno que venga tiene que mantener este rumbo. A la gente no le gusta ser evaluada. O sea, ustedes le preguntan a los alumnos y no le gusta ser evaluado. ¿Por qué? Bueno, porque es demostrarle a alguien que lo que está haciendo no lo está haciendo como quiere, o en el peor de los casos, tiene que ver tanto con una cuestión cultural. ¿Sí? Y si entendemos dos cosas, mira, hay dos cosas acá que para mí son cruciales. Una es que el momento que está viendo la educación en el mundo necesita de una innovación educativa permanente. Sin retroalimentación formativa no hay posibilidad de una innovación correcta. O sea, una innovación sin evaluación está destinada al fracaso, porque no sabes qué resultados tienen la innovación que estás poniendo. Entonces, desde ahí es fundamental tener este sistema. Y este o cualquier sistema de evaluación. Bueno, una cuestión muy importante que permitieron los operativos Aprender es que las propias escuelas pudiesen acceder a los resultados de sus propias escuelas y saber en qué áreas estaban fallando más, ¿no? Tener un conocimiento más de cerca acerca de esas cuestiones en las que las escuelas no estaban dando los resultados previstos. Pero me quedo pensando en la cuestión de la evaluación y por qué nos cuesta tanto ser evaluados. Allí José decía que es algo que todos lo tenemos, ¿no? A todos nos cuesta, a nadie nos gusta que nos vengan a marcar o a decir, pero
ocurre en nuestra propia vida y el sistema educativo está inmerso en una sociedad donde la evaluación es permanente. Nuestro trabajo es evaluado permanentemente por nuestros jefes y por la gente que nos ve desde casa, que nos marcan nuestros errores, que son muchos, y que a veces nos dicen cuáles son nuestros aciertos. Pero pasa en todos los trabajos. Hay evaluaciones que son más estandarizadas, hay trabajos, por ejemplo, donde te establecen objetivos que vos tenés que cumplir al finalizar el mes o al finalizar el año y que el salario va de acuerdo a esos objetivos que cumplas o no cumplas. Después podremos discutir de si eso contribuye a mayor o menor productividad en el trabajo. Hay otros trabajos como los nuestros donde la evaluación también es permanente y ese llamado de atención por nuestro trabajo también es permanente, pero pasa en la vida diaria. ¿Por qué la educación estaría exenta de la evaluación, no? Al menos en el sistema educativo que hoy tiene la Argentina, que algunos dicen que es un sistema educativo del siglo XIX, que se aplica en la escuela o del siglo XX y que tiene alumnos del siglo XXI y esas cuestiones que siempre se dice, pero es un sistema educativo donde la evaluación es fundamental. El problema quizás sea entender que la evaluación es la parte final del proceso y no verla como parte del proceso. En general tendemos a ver que la evaluación es lo que se da al final para decir si adquiriste o no los conocimientos o si la escuela está haciendo bien o mal las cosas. No, la evaluación es un proceso que permite reconfigurar las cosas. Debe ser vista dentro de ese proceso, ¿no? No como algo acabado, sino como algo que siempre está en transformación. Y lo decía José, la innovación educativa tiene que ser permanente. Hay una demanda, el mundo requiere de innovación educativa porque el mundo está cambiando, los alumnos están cambiando. Si no tenemos evaluaciones que nos permitan dar a conocer eso, tener un diagnóstico preciso de qué es lo que está cambiando, difícilmente podamos adaptar nuestra escuela a las necesidades de los alumnos de hoy, ¿no? Y estaba pensando que uno como docente al alumno lo evalúa constantemente, durante todos los días en el aula, no solamente cuando le das la prueba para que la haga. O sea que el docente debería estar en las mismas condiciones. Sí. Por eso me parece que es un debate interesante el de la educación. Ojalá la viceministra de Educación pueda reconfigurar también su parecer. Y si a lo mejor, desde su postura, repito, es una pedagoga muy importante, una de las más importantes en la gestión pública de la educación. Si la educación estandarizada, como hoy tiene nuestro sistema educativo, no es lo ideal para la evaluación de los alumnos, sería bueno que se presente, pero de forma urgente, una evaluación que no sea estandarizada, pero que permita ese seguimiento que necesitan los alumnos y también los propios establecimientos educativos. Muchas gracias, Martín. Gracias. Bueno, hasta luego. Te esperamos mañana. Los voy a estar evaluando desde la oficina. ¿Nos evaluás desde allá? Claro. Después nos toca a nosotros a las 13. Ahí nos sentamos nosotros frente con Jorge aquí el telediario del mediodía. Muchas gracias, Martín. Gracias, chicos. Un abrazo.